4 sesiones en sí de clase que se va a tener, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante lo que se está repasando. Siempre es elemental que cuando se habla, por ejemplo, de lo que viene a ser la investigación en sí, hay que ir paso por paso, ¿no es cierto? Y eso es la parte procesal. Y ahora la parte procesal dentro de una investigación es la parte más importante. ¿Y por qué la parte más importante? Porque a veces es ahí donde uno va a poner en práctica todo el conocimiento que va adquiriendo a lo largo pues, de los años como estudiante, como abogado, hasta que finalmente llega el momento de estar en la cancha misma. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando estamos ahí mismo, dentro del proceso en sí de investigación, y tenemos que realizar diferentes tipos de actividades como constituirnos a una investigación, también por ejemplo cuando se dé el caso de tener que solicitar algún tipo de beneficio para nuestros patrocinados, o que él mismo se acoja a un principio de oportunidad, a una determinación anticipada, es ya estar dentro del proceso. Ahora, dentro del proceso con este nuevo código, que es nuevo código, ¿por qué? Porque lo que se buscaba, como le mencionaba el día de ayer, tiene una finalidad. Y la finalidad está relacionada a un principio. O sea, cuando en el 2004 se crea el nuevo Código Procesal Penal, se tienen en cuenta principios. El primer principio es la de celeridad procesal. Y la celeridad procesal es eminentemente muy importante porque se va a hacer que todos los procesos que duraban años y años ahora se duren en el menor tiempo posible. Siguiente principio, el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia mismo, algunas audiencias, incluso desde los tribunales de Estados Unidos, cuando por ejemplo una persona cometía un hecho delictivo, esta tenía que ser juzgada ante los tribunales. Y no solamente ante los tribunales, sino también a vista de toda la población. O sea, toda la población veía primero de quiénes eran las personas que habían cometido un hecho delictivo. Muy común era, por ejemplo, tipos de robo o asesinato que cometían. Entonces, los juzgaban ante presencia de un tribunal. En el caso peruano es también igual, pero ya a nivel de juicio. Pero hay eminentemente audiencias que sí son privadas, cuando se trata, por ejemplo, de violaciones de menores de edad, donde se busca fundamentalmente garantizar la integridad del menor de edad. Pero cuando se trata, por ejemplo, de delitos, lo que es tan famoso, los delitos cometidos por funcionarios públicos, alcalde de una municipalidad, regidor de una municipalidad, incluso congresistas también de la República, tienen que ser juzgados ya a nivel de juicio frente a los ojos de la ciudadanía. Y es por ello que las audiencias son libres. O sea, uno puede asistir a la audiencia con una libertad absoluta. Esto, sin embargo, no sucede pues, en el tema de investigación que el día de ayer a nivel de investigación preparatoria lo hemos visto. Porque ahí se tiene algo que se llama la reserva de la investigación. Entonces, la reserva de la investigación nos señala de que solo van a tener acceso las personas debidamente acreditadas como tal. Y a ver si nos recordamos un poco, obviamente la primera persona acreditada, ¿quién es? El investigador. La siguiente persona acreditada, obviamente también es el fiscal titular de la acción penal. ¿Quién más? El abogado de la defensa debidamente acreditado. Es decir, que tiene que presentar un escrito de apersonamiento. Si no presenta un escrito de apersonamiento, no estará acreditado, no se le tendrá como apersonado dentro de una investigación. Ahora, todo escrito ya en el contexto real, con la experiencia de misma, cuando presenta un escrito, debe ir necesariamente la firma de su patrocinado, o sea, del investigado. Cuando no presenta esto y tú presentas tu escrito, primero te van a denegar acceso a la carpeta. Y tú podrías argumentar mi derecho de defensa, pero te van a decir, en la firma no existe firma. Si no haces eso y presentas, Fiscalía en la tarde va a sacar una providencia y te va a decir no al lugar del apersonamiento hasta que exista la firma, ¿no? Entonces, después de esos principios que he mencionado, el de publicidad, el principio de inmediación, llega un principio que actualmente es un principio fundamental, que es el principio de oralidad. Ya cuando en la siguiente sesión de clase van a llevar ustedes con el doctor Jefferson Moreno a nivel de juicio, él es abogado litigante y le va a enseñar fundamentalmente, aparte de la etapa de juicio, obviamente el tema de juicio oral. Y dentro de ello se van a hablar de la técnica de litigación. Y dentro del aspecto de la técnica de litigación, vamos a ver que hoy en día lo fundamental y lo más importante es el principio de oralidad y a nivel de juicio. ¿Qué no quiere decir? Y la práctica, si uno ve, es de que a veces en juicio hay muy buenos fiscales que realizan un buen trabajo de investigación. O sea,
investigan muy bien, tienen un perfil de investigación realmente extraordinario, pero cuando ya están a nivel de juicio y están parados frente al juez, ahí la situación cambia. ¿Por qué? No es lo mismo investigar y estar en tu escritorio sentado de que estar ante una audiencia frente al juez y aplicar lo que viene a ser las técnicas de litigación oral. Entonces, eso hasta la actualidad, por lo menos particularmente yo he visto que en algunos fiscales y en algunos abogados aún todavía es un tema que hay que mejorar. Ahora, no solamente eso, diferenciemos lo siguiente. Hay una frase muy importante que lo mencionan y lo mencionó el fiscal Belabarba cuando él decía: ni frases hechas ni frases bíblicas. El imperio de la ley está por encima de todo y se tiene que aplicar a cualquier persona. ¿Qué nos señalaba con esto? De que muchas veces se confunde, y eso lo vemos, y eso ya viene desde el inicio, de que la retórica, la palabrería, ¿no?, sin sustento legal, no es a ojo del juez algo concreto. O sea, al final puede ser toda una suma de palabras, pero que no tengan algo concreto a nivel de juicio, esto se cae. Entonces, por ello es que el principio de oralidad no solamente es el hecho de tener que hablar bonito, o sea, no solamente el oratorio en sí, sino de que esta tiene que ir de la mano con un contexto legal, y este contexto legal significa que tiene que estar relacionado a un hecho. Por ejemplo, si Juanito Pérez, saliendo de sus clases de criminología, digamos, ¿ya?, se está dirigiendo por la calle y es abordado por dos sujetos quienes le golpean, lo golpean bien golpeado, ¿ya?, y sustraen su pertenencia. Si te llega este hecho, ¿a qué tipo penal lo incluyes? ¿Será al delito de violación? No. Por la vida de la salud, lesiones. ¿Lesiones? Y hay que ver si son graves o no, eso lo dirá Pero básicamente si lo golpean, ¿no es cierto? Lo golpearon y sustraen un bien que tenía. Robo. ¿Hurto o robo? Robo. ¿Por qué no hurto? Porque estoy usando la agilidad. Hurto por la sustracción. Ahí vamos a ver, ahí es importante lo siguiente. ¿Qué nos señala en sí básicamente a nosotros? Y eso es y es una crítica muy fuerte a nivel de fiscalía, de que tienen que saber qué acción a qué tipo penal se subsume. ¿Ya? Hurto o robo. En el caso en particular, el delito de hurto es la sustracción de un bien, ¿de acuerdo? De un bien. En el delito de robo es la sustracción de un bien, pero con violencia. Robo. Es robo. Es con violencia. Imagina que calificas hurto, ¿no? Entonces, evidentemente hay un tema de calificación. Ahí viene un tema de discrepancia. Y ahí vienen las posiciones coexistentes, ¿no? Fiscalía para Ministerio Público puede ser violencia. Porque evidentemente el jalón lo agarró y pum, se tropezó, después de ello se cayó, tiene una equimosis y en su declaración dice ha sido a consecuencia del golpe que me han dado. Pero se admite, tengo entendido, que el concurso ideal y el concurso real de delitos. Claro, se admite. Claro, en este caso concreto solamente hay un accionar. Y el accionar ha sido de golpearle a este sujeto activo y después de golpearlo han tenido una finalidad. O sea, no lo han golpeado simplemente porque ellos querían golpearlo nada más, sino lo golpearon porque tenían un objetivo y el objetivo era la sustracción. Entonces ahí se comete, por ejemplo, un delito de robo. Entonces, este hecho se subsume en un determinado tipo penal. En este tipo penal que se subsume sería el tipo penal de robo. ¿De acuerdo? Ahora, el código penal, todo lo que se encuentra establecido ahí, lo que es robo, colusión, malversación de fondos, violación, está sujeto a algo que se llama hermenéutica jurídica. ¿Y qué viene a ser la hermenéutica jurídica? Y ahí viene un tema. Por ejemplo, yo he visto un reportaje donde le entrevistan pues a Nagasaki. Nosotros sabemos que es Nagasaki, es un abogado litigante, ¿no es cierto? Tiene su estrategia de investigación. Entonces, se trataba del delito un delito que se había cometido por un funcionario público, tráfico de influencias, ¿ya? Tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias en el tipo penal te señala lo siguiente, ¿de acuerdo? Aquella persona que evoca tener influencia sobre otro, ¿de acuerdo? Sobre otro. Entonces, el entrevistador le dice lo siguiente:
lee de una forma literal nada más el código. Y leer en forma literal lo que se encuentra en el código no lo hace el común denominador de las personas. Pero un abogado tiene que aplicar el tema de la interpretación. Por ejemplo, si yo te digo el que mata a otro, delito de homicidio, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién es él? ¿Quién es el que la persona? ¿Qué es él? Porque el tipo penal te dice el que mata a otro. Ah, bueno. ¿Quién es él? El sujeto activo. El sujeto activo. ¿Y quién es ese sujeto activo? El que ha cometido El que ha cometido el delictivo. ¿Pero quién es él? ¿Varón, mujer? ¿Quién será? ¿Y por qué? ¿Y esto qué tiene que ver en el tema? Esto se llama lo siguiente, ¿ah? Por ejemplo, de que cuando se analiza un tipo penal, tiene que estar relacionado fundamentalmente a analizar el verbo rector de cada uno de ellos. El que mata a otro, ¿cuál será el verbo rector que va a ser finalmente punible? El que mata. Mata, ¿no es cierto? El que mata a otro. Entonces el verbo rector es punible. Uno tiene que analizar para subsumir un hecho determinado. Lo primero que uno tiene que analizar es el verbo rector. El verbo rector del que mata a otro es mata, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de otro tipo de delitos, y ahí viene un tema muy importante, el delito de feminicidio. En el delito de feminicidio, antiguamente